Bien, tengan todos muy buenas noches. Damos inicio en este momento al desarrollo de la tutoría semanal número 13 de la asignatura de currículo para la educación matemática. En esta noche pues vamos a hacer una dinámica un tanto distinta a la que hemos venido desarrollando a lo largo de las tutorías anteriores, a lo largo de todo el ciclo. Vamos a abordar un nuevo tema que es bastante interesante, de hecho, que tiene que ver con la resolución matemática. Por ejemplo, cómo en el área de la docencia un docente se debe desempeñar al momento de explicar un problema matemático. Entonces, esa va a ser la dinámica o el tema que vamos a tocar este día, en esta noche, en esta tutoría que estamos iniciando, y pues esperamos que nos enfoquemos en primer lugar en tratar de comprender algunos puntos, conceptos importantes, y a su vez que comprendamos ciertos elementos que son importantes al momento de la resolución de problemas. En la tutoría anterior tocábamos la parte de la matemática moderna, de la escuela borbaquiana. Pues ahora vamos a ver algunos puntos que precisamente la escuela borbaquiana nos sugiere para poder pues desarrollar precisamente estos diferentes problemas, ¿verdad? Y ver cómo ustedes en el área de la docencia se desempeñarían explicando precisamente un proceso matemático. Así que esta noche no va a haber plenaria grupal, no tenemos contemplado, ¿verdad?, la plenaria grupal, pero sí participación mediante algunos puntos que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta tutoría. Bien, entonces, si en algún momento hay cierta interferencia, me la hacen saber, o si de repente tienen problemas con la conexión, también me la hacen saber, porque ese día pues han habido lluvia en distintas zonas, así que esperamos pues que podamos desarrollar la tutoría sin mayores inconvenientes. Bien, entonces les comparto, ¿verdad?, la agenda y la diapositiva que vamos a proyectar para esta noche, en la que vamos a continuar abordando temática con respecto a la unidad 4, que son las tendencias curriculares utilizadas en la enseñanza y aprendizaje de la matemática en el contexto internacional. Antes de pasar a revisar la agenda, comenzamos con una reflexión orientada precisamente a este campo de las matemáticas y de la resolución en general. Los problemas, nos dice, que tienes hoy no los puedes solucionar pensando igual que pensabas cuando los creaste. Es una reflexión que nos da Albert Einstein en relación a los problemas en general, y si lo vemos desde nuestro punto de vista de nuestra carrera, enfocado entonces a problemas matemáticos. Cuando existe un problema, básicamente por momentos nos puede parecer fácil uno, o nos puede parecer difícil el otro, pero a otro compañero se le puede hacer fácil. Pero el punto principal es este: no precisamente para resolver un problema existe un único camino. Pueden haber varios caminos, pueden haber varios métodos, y por eso es que la reflexión va orientada a que no precisamente se solucionan tal como se pensaron cuando se crearon. Es bastante profunda, de hecho, la reflexión. Se la dejamos acá a ustedes para que también reflexionen sobre ella, para que piensen acerca de la importancia que tiene precisamente el área de la matemática, y para que también vayamos poniendo en práctica todas esas diferentes reflexiones que hemos ido abordando a lo largo de las diferentes tutorías. Bien, ahora sí, pasamos a la propuesta de agenda de esta noche.
primer lugar, ¿verdad? Tenemos el saludo de bienvenida, la introducción a la resolución de problemas, o sea, el concepto de resolución de problemas, el desarrollo del tema, precisamente, cómo desarrollamos un tema, la formación docente, los aportes de la escuela francesa y los recordatorios y despedida de la tutoría. En ese ámbito, pues va orientada la agenda de esta noche. Entonces, bueno, vamos a, si lo tocamos desde el libro de lectura, les comento, estamos abordando desde la página 16 hasta la página 29, que tiene que ver con los aportes de la escuela francesa. Esos son los puntos que estamos tocando en la tutoría de esta noche. Bien, vamos a comenzar con esta parte de la resolución de problemas. Y como les decía, si ustedes ven en la agenda, no hablamos de plenaria, pero sí vamos a enfocarnos ahora en la participación de ustedes. Eso es lo que vamos a procurar esta noche. Vamos a tratar de hacerlo interactivo, de una manera participativa, porque en algún momento, en esta parte de la resolución de problemas, vamos a ver cómo ustedes explicarían un problema de matemática. Entonces, comencemos. Vamos a ver. Vamos a hacer preguntas aleatorias. No vamos a usar la ruleta, vamos a irlas haciendo de tal forma que todos participemos esta noche. Y vamos a darle la palabra en primer lugar a quien había ingresado primero a la tutoría. Le vamos a dar oportunidad a Glenda, que ya estaba acá de temprano. Y te consulto, Glenda. Vamos a ver, Glenda, ¿qué comprendes en tu caso cuando hablamos de resolución de problemas? Buenas noches, Lee y compañeros. Pues es una buena pregunta. Cuando hablamos de resolución de problemas, con la misma palabra lo indica, pues es cuando el estudiante aborda contenido, ¿verdad? O trata la manera de indagar y cuáles son las metodologías que el contenido, cómo se va a ir desarrollando, cómo lo va a tratar de resolver o si va a buscar la mejor manera de buscar ayuda en el libro. Más que todo, hoy en la actualidad, pues puedes admitir a veces uno no encuentra la solución, entonces lo que busca es varillas, pero creo yo que no es lo más indicado, sino que es buscar la solución a obtener un resultado positivo. Y como docente, pues, poner las mejores estrategias para indagar con el estudiante, formular preguntas o armar equipos de la mejor manera, así obtener un resultado. Muy bien, muchas gracias, Glenda, por tu aporte. Vamos a consultarle ahora a Luis. Vamos a ver, Luis, desde tu punto de vista, ¿qué comprendes cuando escuchas la palabra resolución de problemas? Buenas noches, licenciado y compañeros. Sí, desde mi punto de vista, licenciado, es, digámoslo así, una forma, digámoslo así, en donde los estudiantes construyen el conocimiento enfrentándose a situaciones desafiantes. Podemos decir que el aprendizaje se torna como activo, reflexivo y contextualizado. Entonces, las situaciones que se ven son situaciones que como estudiantes se viven, ¿verdad? Y lo desafían a construir ese aprendizaje desarrollando y explicando cada ejercicio, ¿verdad? De una manera en la que él es el protagonista. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Luis. Opiniones muy acertadas de parte de Glenda y de Luis. Y recordemos que cuando hablamos de una resolución de problemas, cada docente y cada estudiante tiene su propia forma de resolverlo.
Y eso sucede en múltiples ámbitos, en general. Entonces, veamos a continuación el concepto principal de la resolución de problemas. Veamos. Resolución de problemas, dice, es una actividad en la que se vinculan las herramientas matemáticas con algunos conceptos, utilizando un contexto. Se trata de propiciar la interacción del estudiante con una situación familiar o no, en la que se usan las matemáticas y se formulan o responden preguntas que contribuyen a la conceptualización de los objetos matemáticos. Bien, entonces, recapitulando, es una actividad en la que se vinculan las herramientas matemáticas. Acá podemos partir de elementos bastante sencillos hasta elementos más complejos. ¿A qué nos referimos con esto? Sabemos que la realidad en países como el nuestro es que, sin importar muchas veces la carrera del futuro profesional, del nuevo docente, o su especialidad, la realidad es que este docente, cuando es ubicado en X o Y institución, sea público o privada, le colocan cualquier nivel educativo. Primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Muy bien. Como docente, ¿cómo le enseñaría a un niño a sumar y a restar, por ejemplo? Cambio de repente de grado. Este año primer grado, el siguiente año séptimo grado. ¿Cómo le enseño los temas de séptimo grado? Por ejemplo, la parte de los números naturales, los conjuntos numéricos, los números reales. ¿Cuál es la metodología correcta para poderlo desarrollar? Es decir, ¿cuál es el método más correcto, más ideal? ¿Quién es el que toma la batuta? Claramente, el docente, porque es quien tiene hasta ese momento la potestad de poderlo llevar a cabo. Entonces, solo démonos cuenta el poder del docente en el área. Voy a compartirles ahorita otra pestaña para que comprendamos lo siguiente. Por acá tenemos abierta una pizarra y supongamos que yo les digo esto. Vamos a ver. Vamos a procurar que nos... vamos a ver si nos logra salir bien. Si no, vamos a buscar otra herramienta más básica. Pero veámoslo desde este punto de vista. Si yo quiero explicar la media aritmética, por decir algo, si yo quiero explicar la media aritmética, cuando estoy precisamente ya tocando el área estadística en X nivel educativo, ¿cuál es la estrategia que yo ocupo para utilizarla? Entonces, vean cómo el docente se ve enfrentado a diferentes necesidades y a diferentes situaciones. Además, como lo decía Glenda y como también lo decía en su momento Luis, cada docente tiene su propia forma de explicar. Y eso es innegable. Cada docente va a tener siempre su propia forma de explicar. Pero siempre cuando se realiza la resolución de problema, esto va directamente atribuido a la conceptualización, es decir, a comprender en primer lugar el concepto matemático para poderlo llevar a la práctica. Por ejemplo, enseño este concepto, el número pi, y luego lo aplico en el conjunto numérico
donde estoy trabajando, pero explico primero su conceptualización, explico su significado para luego pasar a la resolución de un problema en general. Entonces, solo aquí veamos cuánta carga, ¿verdad? Cuántas situaciones se involucran al momento de una resolución de un problema. Entonces, vamos a pasar a la siguiente página. En la clase se propone a los estudiantes un problema. Ahí ustedes hablaban, los que intervinieron, Glenda, Luis, de trabajo grupal. Glenda lo mencionaba. De repente, yo como docente explico un tema y organizo a los estudiantes en grupos. Lo que acá en las clases en línea llamamos plenaria grupal, dividida en salas grupales. Se propone a los estudiantes un problema que puede contener un cuestionario guía para resolverlo generalmente en equipo. El profesor orienta a los estudiantes en la solución del problema. Los alumnos presentan y validan la solución. Acá es importante el rol que el docente debe tomar. Porque el docente en un trabajo grupal se convierte en un guía de ese grupo, más no en quien va a resolver el problema. Porque son dos cosas muy diferentes. Guiar a un equipo que resolverle el trabajo a un equipo. Entonces el profesor guía, el profesor orienta para que el estudiante llegue a una solución y que estos, a su vez, puedan presentar esta solución. Y este es uno de las formas de trabajo más común que existe en entornos como el nuestro, para lograr la comprensión mediante la metodología del trabajo en equipo. Ahora bien, vamos a tratarlo de hacer de la siguiente manera. Vamos a plantear un problema. Este problema que nos pide realizar las siguientes actividades. Elaborar una tabla y colocar en las filas valores de n desde 0 hasta 5 y en las columnas valores de r desde 0 hasta 5 también. En cada celda que sea posible nos dice calcular el valor del combinatorio NCR. Pregunto, vamos a ver, Araceli, ¿qué tema está tocando este problema para comenzar? ¿Qué tipo de tema está tocando este ejercicio? ¿De qué área de la matemática es? La pregunta es para Araceli. Vamos a ver, pasemos la palabra a Esteban. Esteban, bajo lo que logras ver de este problema inicial, ¿a qué tema va referido? Muy bien, Araceli, gracias ahí por notificar. Esteban, ¿qué tema sería el que se está abordando en este problema? Buenas noches, licenciada y compañeros. Pues el tema en la parte de abajo calcula el valor del combinatorio. Prácticamente estamos hablando de combinaciones. El tema de combinaciones denotado como N por C por R. Prácticamente donde C de... Prácticamente la combinación sería N, R, dicho más o menos así, y se refiere al número de formas que se pueden seleccionar, donde R serían los elementos de un conjunto prácticamente, y N serían los elementos donde no se toma en cuenta el orden, que yo recuerde así, y pues sería donde hay que seguir varios pasos, condiciones, y pues es ahí donde viene
el proceso de la resolución de problemas, donde hay que razonarlo, donde hay que buscar la exploración y la reflexión del mismo planteamiento que se nos está presentando. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Y es correcto que estamos ante un problema inicial acerca de combinatoria o problemas de combinaciones. Ahora, ¿cómo entonces yo soy capaz de resolver este problema? Y aquel punto es, en primer lugar, cómo yo lo resuelvo, pero también cómo yo lo explico. Notemos acá dos aspectos importantes. Cómo se enseña, cómo se explica y cómo yo percibo la solución. Porque son aspectos o puntos totalmente diferentes. Entonces, voy a enseñar las otras situaciones que pide el problema en particular. Vamos a ver. Luego de elaborarlo en tabla, nos pide ordenar los valores de los combinatorios en forma triangular, desde 0 hasta n. Estas dos son las por decirles así, las dos parte de las dos condiciones que nos pide. Primero hacerlo en una tabla y luego en una forma triangular. Entonces, vamos a tratar de hacerlo en primer lugar utilizando una tabla. Vamos a comenzar con eso. Ahorita ya les voy a compartir una pantalla, otra de las pestañas, para que podamos hacer o podamos al menos llevar a cabo esta práctica de dinámica del día de hoy. Vamos a ver. Ya voy a ingresar, ya le voy a compartir la pantalla, solo voy a ubicar la pizarra acá para poder empezar a realizarla. Vaya, por acá la tenemos ya. Se la voy a compartir nuevamente.
Bien, me dicen si la logran ver. Vamos a esperar primero a ver si no les aparece con lentitud, porque esto me pasó la primera vez. Ahorita que hice la primera prueba, me apareció un poco lento, pero vamos a tratar en lo posible de tratar de hacer, pues, más o menos la dinámica, ¿verdad?, que interesa cuando hablamos de resolución de problemas. En primer lugar, dice, nos pide elaborar una tabla y colocar en las filas valores de n, valores de n desde 0 hasta 5, es decir, n es igual a 5 y r viene siendo también de 0 a 5. Entonces, ¿cómo iniciamos o cómo iniciaríamos un problema de ese tipo? En primer lugar, nos pide elaborar una tabla. ¿Sí? Este es lo primero que nos pide. Vamos a elaborar por acá, a grosso modo, la tabla. No nos va a quedar tan bien, pero la idea es que notemos la importancia al momento de resolución. Entonces, vamos a dividir acá. Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Vamos a hacer otra serie de filas acá. Y por acá la vamos a ir dejando. Para después ir solo colocando lo demás de interés. Vamos a dividir acá. Dado que se nos piden algunos aspectos como valores de... No nos logro escribir bien. Vamos a tratar acá. Vamos a probar. Vamos a seguir probando. Si no, vamos a buscar otro método. Bien, retrasamos un poquito. Vamos a dejar de compartir. Vamos a mostrarles lo siguiente, entonces. Perdón, creo que les corté toda la pantalla. Bien, por ahora tenemos. Otra cuestión que nos pide, ¿sí?, es determinar un patrón. Entonces, la idea es la siguiente. Estos son los tres aspectos que nos pide el problema de entrada. Ahora viene en juego cómo este problema se va a explicar. ¿Sí? ¿Cómo se va a explicar? Para ello, les voy a compartir toda la pantalla. Espero que nos funcione de esta otra manera. Y si no, vamos a ver qué otra técnica ocupamos. Vamos a ver. Vale, ahorita tengo compartida toda la pantalla. Me dicen si la logran ver. Muy bien. Entonces, vale, vamos a hacerla desde acá. Vamos a ver si ahora sí nos funciona. Bien, entonces, teníamos, decía, una especie de tabla. Vamos a utilizar acá las figuras de Paint para que nos salga más fácil. Teníamos esto, más o menos habíamos hecho o trazado una línea por acá y otra línea por acá. Y por acá teníamos algo como esto. Muy bien. Entonces, tenemos
o nos pide mantener dos columnas o dos elementos, valores en N y valores en R. Y en ambos van a rotar desde 1 hasta 5, tanto para N, perdón, desde 0 hasta 5, tanto para N como para R. Entonces, ¿qué armamos con esto? Si lo que buscamos o lo que comprendemos es que el combinatorio es N combinado R, entonces partimos uniendo cada uno de estos elementos. 0 combinado con 0. Pero como acá hay una condición que nos restringe algunos detalles, y es que elabora una tabla y coloca en las filas valores de N desde 0 hasta 5, ya lo hicimos, y las columnas valores de R desde 0 hasta 5 también. En cada celda que sea posible, solamente que sea posible calcular el combinatorio. Entonces, este combinatorio es factible realizarlo, pero la condición es de que N debe ser mayor a R. Mayor o igual. Entonces, si N es igual a 0 y R es igual a 1, no se cumple tal condición y continúo hacia la segunda fila. 1 combinado 0. ¿Se cumple? Sí se cumple. 1 combinado 1 también se cumple, más no 1 combinado 2. Continúa la siguiente. 2 combinado 0, 2 combinado 1, 2 combinado 2, hasta acá se cumple y hasta acá ya no, porque 2 es menor a 3, no se cumple la condición, pero sí continúa acá. 3 combinado 0, 3 combinado 1, 3 combinado 2, 3 combinado 3. Y a partir de acá podemos ver una tendencia. La tendencia es una forma creciente. Vean acá donde estoy marcando. Creciente hasta llegar a un elemento básicamente que es igual a R. Continuamos con la solución. 4 combinado 0, 4 combinado 1, 4 combinado 2, 4 combinado 3 y 4 combinado 4. Y luego 5 combinado 0, 5 combinado 1, 5 combinado 2, 5 combinado 3, 5 combinado 4 y 5 combinado 5. Entonces ya elaboré mi tabla y en cada una de las celdas fui colocando los valores combinatorios que eran de interés. Ahora, el segundo aspecto que me pide calcular, o que me pide desarrollar, es ordenar los valores de los combinatorios en forma triangular. Desde n igual a 0 hasta n igual a 5, en forma triangular. Entonces, se hace lo siguiente, o hacemos lo siguiente. Aquí estamos como tratando de llevar una dinámica matemática. Vamos a mantenernos en esta figura, solo vamos a ir ampliando un poco más acá. Entonces, vamos a irlo haciendo, dice, en forma triangular, tomando los valores de n, desde 0 hasta 5, de acuerdo a la condición. Ordena los valores desde 0 hasta 5. Significa que por acá voy a tener n igual a 0. Vamos a hacerlo así. N igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4 y n igual a 5. Lo vamos a ordenar en forma triangular. N, cuando n es 0, ¿qué es lo que tengo? Tengo dos valores, ¿sí? O más bien un único combinatorio. 0 combinado 0. 0 combinado 0 nos da como resultado 1. Luego, 1 combinado 0, este es 1. Y 1 combinado 1 es también 1. Vamos a ver si ampliamos un poco más para tener más espacio. Pero creo que la idea la van a empezar a ver a partir de la cuarta línea, cuando lleguemos a n igual a 3. Y van a ver qué es lo que estamos desarrollando. Cuando ya lleguemos a la fila 3, yo les voy a preguntar qué tendencia o qué figura
es la que ustedes están viendo en ese momento. Bien, entonces seguimos. Para n igual a 2, 2 combinado 0, ¿cuánto es? Cualquier número normalmente combinado con 0 casi viene siendo 1. 2 combinado 1 nos da como resultado 2 y 2 combinado 2 es 1. Seguimos, 3 combinado 0 es 1. 3 combinado 1 es 3, 3 combinado 2 es 3 y 3 combinado 3 es 1. Y detengo la figura hasta ahí. Alexis, ¿qué figura o qué es lo que se está formando a partir de esos combinatorios? Un triángulo. ¿De qué tipo? ¿Cómo? Vamos a ver. Eso está formando un triángulo. ¿Existe algún triángulo conocido que hayas visto en el área matemática? El triángulo de Pascal. Muy bien. Entonces sigamos. 4 combinado 0 es 1. 4 combinado 1 es 4. 4 combinado 2 es 6. 4 combinado 3 es 4. 4 combinado 4 es 1. Y así podemos seguir sucesivamente hasta llegar a la fila de n igual a 5. ¿De dónde surge entonces? Ahora voy a una pregunta clave y vamos con Catherine en esta ocasión. Catherine, ¿a partir de qué tema surge el famoso o conocido triángulo de Pascal? ¿A partir de qué tema surge entonces? De acuerdo a lo que acabamos de desarrollar, así a grosso modo. Buenas noches, yo creo que desde séptimo, pero no recuerdo exactamente el tema. Muy bien, entonces, vale. Ahora, el punto es el tema. Cuando iniciamos desarrollando el problema, el primer literal era de un tema específico. ¿De qué tema me había dicho Esteban que era? Combinaciones, pero podría decirse también de probabilidades, licenciado. No sé. Podríamos, aunque recordemos que las probabilidades van en términos de 0 hacia 1. Sí, estos son los valores de probabilidad, de 0 a 1. Y aquí estamos hablando ya de valores meramente enteros del área de las técnicas de conteo. Y precisamente el triángulo de Pascal surge ¿de dónde? De las técnicas de conteo, en particular de los términos combinatorios. Yo no lo tengo calculado, pero si yo quisiera calcular los combinatorios para n igual a 6, ¿cuáles serían? 6 combinado 0 sería siendo 1. 6 combinado 1, ¿cuánto sería? 6. Y a partir de donde lo veo, de la suma de este elemento con este otro elemento. Entonces, el triángulo de Pascal lleva precisamente esa secuencia. 5 más 10 es 15, 10 más 10 es 20, 10 más 5 es 15, 5 más 1 es 6 y aquí me queda 1. ¿Qué representa cada uno? 6 combinado 0, 6 combinado 1, 6 combinado 2, 6 combinado 3. Sucesivamente. Y pueden hacer los cálculos en la calculadora. Entonces, ¿qué es lo que generé? A partir de una tabla de combinaciones, logro generar el triángulo de Pascal. Entonces, ahora, se los expliqué utilizando el programa, la pizarra Paint o el entorno del programa de dibujo Paint. No nos cargó muy bien la pizarra virtual. Ahora, voy a volver, luego de haber resuelto este problema, voy a volver a la presentación. Determina el patrón que sigue una fila a partir de la que antecede. Eso es lo que acabo de hacer ahorita. Deducimos una séptima fila más utilizando n igual a 6. Y todo concuerda, vean. 1 más 3, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. 4 más 1, 5. Muy bien. Logramos deducir. Ahora, si yo como docente, vean, estoy explicando un tema de matemáticas, preparo una presentación
Y ustedes ahí juzguen lo siguiente de tal cual como ustedes lo vean o lo consideren. Aquí están los 3 puntos. Vengo yo y en la misma presentación empiezo a agregar la solución, doy el primer paso, es el primer literal. Les presento la tabla y lo voy agregando los valores de n, desde n hasta 0, de 0 a 5, los valores de r, de 0 a 5, y empiezo a ir catalogando. 0 combinado 0, ¿cuánto es? 1. 1 combinado 0, ¿cuánto es? 1. 1 combinado 1, ¿cuánto es? 1. La voy a terminar de llenar. Muy bien. Tenemos llena la tabla combinatoria. Luego voy al paso 2, donde me pide ordenar los valores en forma triangular. Entonces, así los tengo. Acá los tengo ya ordenados. Detengámonos entonces ahí. Los tenía, los ordené. ¿Cómo comprenden ustedes mejor la ordenación en el literal B? Vamos a hacer hoy la pregunta a Glenn. Vamos hoy con Claudia. Claudia, si yo te lo expliqué primero, bueno, si alguien te lo explicó primero utilizando una pizarra, luego te lo explican así, donde de una lámina a otra, ya te dio la solución sin explicarte el paso a paso de cada línea, ¿cómo consideras mejor una explicación? ¿Primer método o segundo método? ¿Y por qué? Buenas noches, licenciada y compañeros. Bueno, yo quizás con la explicación, ¿verdad? Pero cuando no existe la explicación, pues ya uno con la imagen trata de averiguar qué es lo que ha pasado ahí, ¿verdad? La mente como que empieza a deducir cómo se empezó a resolver ese ejercicio y cómo se llegó a esa conclusión, porque yo ya me he topado con ejercicios así que solo se encuentra ya desarrollado, pero no hay mayor explicación, entonces uno empieza ya a indagar. Mediante cálculos, bueno, ¿cómo fue que salió esto? ¿Qué multiplicaron esto por esto? ¿O qué pasó ahí? Entonces, es un método de resolución de los problemas. Pero si a uno ya le explican, pues se entiende mejor con una explicación, pero también ayuda bastante ya cuando se presenta ya se mira más claro, ¿verdad? Ahora la pregunta la dejo abierta para quien quiera tomar la palabra. Y en su experiencia a lo largo de estos primeros ciclos de universidad, ¿se han encontrado de pronto con una materia numérica en la que la solución va inmersa en la presentación y no utilizando una pizarra virtual para explicar el paso a paso de una solución? Ustedes han llevado múltiples materias numéricas, entiendo, han llevado lógica y teoría de conjuntos, que requiere procesos. No recuerdo ahorita qué otras, pero creo que llevaron matemática también. En estas materias numéricas, ¿han utilizado de repente pizarra virtual o automáticamente en la misma presentación ya va la solución explicada paso a paso, pero sin ir escribiendo nada, sino que ya mostrada tal cual se mostró acá la ordenación de los valores combinatorios? Adelante, Alexis. Sí, buenas noches. La verdad es que sí hemos llevado esas materias que usted menciona, ¿verdad? Y al menos en las materias de lógica, algunos compañeros que llevaron álgebra, tengo entendido de que se han usado pizarras virtuales para ir desarrollando los ejercicios desde cero, ¿verdad? Al menos en este momento, algunos estamos llevando geometría euclídea y al menos en mi caso, aunque la licenciada, ¿verdad?, lleva una diapositiva con el planteamiento de los ejercicios. En la misma diapositiva, la licenciada escribe a mano la solución del problema, ¿verdad? Entonces, es una diapositiva, pero
la ocupa como pizarra, creo yo. De hecho, creo que es Microsoft Edge el que permite sobreescribir sobre los PDF de una diapositiva. El punto precisamente era ese. Solo imaginémonos el tiempo que tiene ya las carreras en línea. Y de pronto el reto que conllevó en la época de pandemia para explicar elementos matemáticos. Porque a partir de la pandemia se da el auge de las pizarras virtuales y también de las herramientas virtuales como las tabletas gráficas. ¿Qué se buscaba con esto? Precisamente se buscaba innovar específicamente en educación matemática, porque es en teoría la más afectada, era la más afectada en ese momento, dada la complejidad de tener que explicar problemas. Cuando estoy en un salón de clase, empiezo a escribir en la pizarra, hago la solución y muy bien, pero ¿cómo lo hacía para explicarlo de esa misma manera en una clase virtual cuando no existía el recurso idóneo para explicarse? Entonces, ese es el punto cuando hablamos de una resolución de problemas. Cada docente va a tener su método. Algunos van a utilizar una pizarra virtual por aparte. Otros, en su caso, van a utilizar el PDF de una presentación y van a ir dejando en ese PDF los respectivos espacios para la solución manual de un problema, sea geometría, sea cálculo, sea matemática, sea lógica y conjunto, sea estadística. Vamos a dejar ese espacio y navegadores como Microsoft Edge nos permite, aparte de sobreescribir manualmente, utilizando tableta gráfica sobre el PDF, así como guardar estos cambios ya con las soluciones. Esa es la parte innovadora dentro del área matemática. Entonces, continuamos ahora, vamos a regresar a la lámina que estamos trabajando. Vamos a dejar de lado el problema que planteábamos sobre una explicación del triángulo de combinatoria y triángulo de Pascal, y vamos a regresar ahorita a la presentación meramente. Entonces, ya quedaron ordenados. Y si determinamos un patrón, el patrón era precisamente el que yo les comentaba o el que yo lograba reescribir. Cuando yo sumo dos términos, vean, aquí donde viene una estrategia interesante. Aunque yo no lo escriba totalmente, pero sé utilizar herramientas para explicar un tema, yo puedo lograr también explicar mediante una diapositiva un problema matemático, utilizando figuras como las que tengo proyectada al momento. ¿Cómo surge un número por debajo de dos de ellos? Sumando los que están antecedidos. Veamos si aquí tengo 2. Ese es mi resultado de sumar 1 más 1. Si yo sumo 1 más 3, ¿cuál es mi resultado? Mi resultado es 4. Si yo tengo 6 más 4, mi resultado es 10. Entonces logro deducir para n igual a 6, 1 más 5 era igual a 6. 5 más 10 era igual a 15. 10 más 10 igual a 20. 10 más 5 igual a 15. 5 más 1 igual a 6. Entonces, logro a partir precisamente de esta presentación, aunque no estoy utilizando lápiz, aunque no estoy utilizando un PDF manipulable o una pizarra, pero estoy utilizando técnicas de una diapositiva para poder explicar. Y luego, claro, finalizo con el último elemento que es. ¿Qué logro concluir? Bueno, el triángulo construido por los combinatorios se llama triángulo de Pascal, tal cual lo decía Alexis y también Esteban. A partir de la teoría de combinaciones surge el famoso triángulo de Pascal que se vuelve infinito. Se vuelve infinito. El triángulo de Pascal continúa.
El patrón deducido en el problema inicial puede ser probado matemáticamente utilizando la propiedad recursiva de Pascal, bueno, aquí habla de clase anterior, esto es una clase, este es tomado precisamente de un problema dentro de la materia de estadística. Esa es la famosa fórmula del triángulo de Pascal, o la propiedad recursiva del triángulo de Pascal. Y acá es donde entra otro punto importante, que es la simbología matemática. ¿Cómo yo explico la simbología matemática? ¿Cómo yo le hago entender a un estudiante la diferencia entre una combinación y una permutación, y de cuándo importa o no el orden para deducir o decidir cuál técnica estadística es la que debo de utilizar, o cuál técnica de conteo es la que debo utilizar? Muy bien, llegué a una conclusión coherente de un problema. No sé si alguna vez ustedes habían visto al triángulo de Pascal desde el punto de vista combinatorio. El triángulo se ve en tercer ciclo y luego también se ve en el área, en la parte de estadística. Pero la incógnita es, ¿hace cuánto? Bueno, ustedes alguna vez tuvieron idea. Vamos a dejar solo la pregunta para poder continuar. Solo para que pensemos. ¿Alguna vez tuvieron la idea de cómo, en este caso, o de dónde surgía el triángulo de Pascal? Ahora ya logramos aprender que viene de el tema de combinatorio. Bien, seguimos entonces. Veamos lo que dice a continuación esta otra lámina. En el texto se afirma que tengo un verdadero problema cuando me encuentro en una situación desde la que quiero llegar a otra, unas veces bien conocida, otras un tanto confusamente perfilada, y no conozco el camino que me puede llevar de una a otra. Y eso es lo que surge siempre. Muchas veces no logro comprender cómo puedo llegar a una solución. Y a veces el problema está sencillo. A veces el problema es sencillo. Pero ¿cómo logro comprenderlo? Esa es la inquietud que surge. ¿O cómo logro llegar a una solución? Ese es el otro punto que surge. Nuestros libros de texto y cualquiera que ustedes revisen están llenos de ejercicios y carentes de un verdadero problema. Solo imaginémonos que de repente busquemos un libro, por ejemplo, aquí tengo uno a la mano, el libro de Matemática para Administración y Economía. Muy bien. Hay un tema y de repente hay una guía de estas 100 ejercicios. Pero esos 100, 95 llevan la misma secuencia y casi no hay problemas de otro tipo. Entonces, los libros tienen múltiples cantidades de ejercicios, pero no hay verdaderos problemas donde el estudiante le vea la verdadera importancia a la matemática. La apariencia exterior puede ser engañosa. También en un ejercicio se expone una situación y se pide que se llegue a otra. Escribir, por ejemplo, el coeficiente de x séptimo en el desarrollo de 1 más x a la 32. Pero si esa actividad, que fue un verdadero problema para los algebristas del siglo XVI, se encuentra, como suele suceder, al final de una sección sobre el binomio de Newton, no constituye ya ningún reto notable. ¿Han escuchado ustedes en algún momento hablar acerca del binomio de Newton en alguna asignatura, ya sea de básica, bachillerato o acá en la universidad? ¿Quién ha escuchado hablar del binomio de Newton? De los que están presentes. Solo que ahorita sí no me acuerdo exactamente, ¿verdad? Pero sí ya lo he visto y trabajado, si mal no recuerdo. Ya lo has escuchado. Muy bien. Entonces, sigamos acá. El alumno tiene los caminos bien marcados. Si no es capaz de resolver un problema semejante, ya sabe que lo que tiene que hacer es aprenderse la lección primero. Si yo quiero resolver productos notables, primero debo de comprender o de aprenderme cuáles son los productos notables. No voy a llegar a un examen, por ejemplo,
a resolver un trinomio cuadrado perfecto en factorización si no he ido a estudiar primeramente de dónde surge o cuáles son las condiciones que cumple un trinomio cuadrado perfecto, por ejemplo. Entonces, solo veamos solo veamos este punto. Todos conocemos sobre combinatoria, todos conocemos el triángulo de Pascal. Muy poco se conocía que el triángulo de Pascal surge de la combinatoria. Entonces ya se vuelve más fácil comprender todos y cada uno de estos elementos. Bien, ahora vamos a lo siguiente. Un nuevo problema, fíjense bien. Considerando el desarrollo del producto x más y a la 5, determina el coeficiente que acompaña a la parte literal x cuadrado y cubo. Y se imaginarán entonces que este problema surge del binomio de Newton. Por eso yo preguntaba, ¿quiénes han tenido o conocen un poco acerca de este tema en particular? Entonces, solo démonos cuenta lo primero. Primero tenemos que partir de la expresión x más y a la 5, que se puede expresar a partir de la siguiente forma. Cuando yo tengo 2 al cuadrado, ¿de dónde surge 2 al cuadrado? De multiplicar 2 por 2. ¿De dónde surge 2 al cubo? De tener 2 por 2 por 2. ¿De dónde surge entonces una suma x más y elevado a la quinta? Surge precisamente de multiplicar 5 veces la suma x más y. Muy bien, esto como parte del desarrollo del problema, ya que lo realizamos mediante un proceso manual y luego les mostré la parte ya escrita. Vámonos ahora a ver desde la presentación, sin tocar pizarra ni nada, dado que estoy en una presentación en PowerPoint. Para desarrollar x más y por x más y por x más y, x más y, x más y, se toma x o y de cada paréntesis y se multiplican, para luego simplificar términos semejantes. ¿A qué se refiere entonces esto? A multiplicar esta x por esta x y sumarla x con x por y así sucesivamente, el x por cada uno. Imaginémonos qué tan grande nos saldría ahorita hacer manualmente este problema. Entonces se toma x o y de cada paréntesis y se multiplican. Luego se simplifica en términos semejantes. Esto me lleva a que el coeficiente de x cuadrado y cubo es igual al número de casos en que se toman 3 y de entre los 5 paréntesis, es decir, 5 combinado 3. Estamos entonces hablando de que de un problema de potencias, de suma, en este caso, la base es una suma elevada a una potencia, estoy hablando de un problema meramente de combinación. Muy bien. Entonces, surgen diferentes situaciones. ¿Por qué creemos o por qué se dice que el coeficiente que acompaña a la parte literal es 5 combinado 3? El 5 parte a partir del elemento n. En otras palabras, de x más y elevado a la n. En eso se resume esta suma elevado a una potencia. Pero ¿de dónde surge el valor r? ¿Quién tiene o quién toma al valor de r? Veamos la siguiente. Más allá de explicar esta parte, comprendamos el siguiente teorema. Porque en general, considerando el desarrollo de x más y elevado a la n, el coeficiente que acompaña a la parte literal viene dado de esta manera: x a la n menos r por y a la r. Muy bien. ¿Y esto qué era entonces? ¿De dónde surgió entonces? Acá surge de x elevado a la n menos r, es decir, a la 5 menos 3
Por eso me quedé x al cuadrado por y al cubo. Pero ¿de dónde surge? Surge a partir de este teorema, que se considera a la suma de estos dos valores elevados a la n, que el coeficiente que acompaña a la parte literal x elevado a la n menos r por y a la r viene dado bajo las condiciones que r debe de estar entre 0 y n, inclusive. O de donde surge precisamente el combinatorio n combinado r. Solo notemos entonces cómo un docente debe comprender y mentalizar al estudiante que la fórmula combinatoria viene también de un problema algebraico. Veamos la conexión entre el álgebra y las técnicas de conteo en el área estadística. Y a su vez veamos al combinatorio, tema de estadística, como el pilar fundamental para el triángulo de Pascal. Veamos toda la conexión que esto conlleva. Entonces, sigamos. Por lo tanto, se cumple el siguiente resultado. Para desarrollar x más y elevado a la n, tenemos básicamente lo siguiente. N combinado 0 por x a la n más n combinado 1 por x a la n menos 1. Así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a un elemento infinito que viene siendo n, y a la n. Sin importar el valor que n tome. Y esto nos genera el famoso binomio de Newton, expresado con esta fórmula, que x más y a la n resulta de la sumatoria del r igual a 0 hasta n del n combinado r multiplicado por x a la n menos r por y a la r, donde n es el total de datos y r es una parte de ellos. Entonces, vámonos a la inversa. ¿Por qué? Regresemos a unas, bueno, nos quedaría largo regresar a algunas láminas anteriores, pero comprendamos lo siguiente entonces. Y hoy le vamos a hacer la pregunta, vamos a ver si está Diana por acá. Sí, ahí está. Diana. Chile. Si te dan el problema primero y te dicen resolve este problema, lo vas a poder resolver sin antes haber visto la fórmula para desarrollarlo. No, en este caso siempre hay que, en el caso de los estudiantes, ¿verdad? Mostrarle algo un poco más sencillo, porque solo de verlo ahí se desespera el estudiante y decir de dónde sale eso. Aunque sabemos que estamos hablando siempre de combinaciones, ¿verdad? Pero buscando, ¿verdad? Ya otros elementos de mayor peso. Es más complicado. Así es. Entonces, acá es donde viene la importancia y donde debemos de comprender que para explicar un problema matemático debemos pasar primero por saber y tener ya en mi mente, en mi planificación, cómo yo lo voy a explicar. ¿Qué método voy a utilizar? Voy a apoyarme en una pizarra virtual, lo voy a desarrollar en el mismo PDF que estoy proyectando o en mi misma presentación, voy a ir editando de esa manera. La idea es, o lo voy a ordenar dentro de la misma diapositiva, llevando una secuencia explicativa. Entonces, el resultado que nos genera el x más y a la n es el que conocemos como el binomio de Newton. Que Alexis me decía, lo conozco, pero no lo recuerdo muy bien. Acá tenemos el famoso binomio de Newton. Y además puede ser utilizado para demostrar propiedades o identidades de los combinatorios, ¿sí? El área combinatoria es bastante extensa. Y el binomio de Newton precisamente ayuda a poder demostrar, esto hablando ya desde el ámbito de la demostración matemática, buscar algunas identidades combinatorias que normalmente no se utilizan. Muchas veces en el área combinatoria
se utilizan las técnicas más básicas, las bases, que es la que la mayoría conocemos, pero existen múltiples propiedades e identidades dentro del tema de los combinatorios que de repente desconocemos, pero que parten o que el combinatorio, el binomio de Newton nos ayuda a resolver. Entonces vamos ahora a un ejemplo ya meramente directo a partir de lo que ya vimos en el problema inicial, mostrando de dónde surge el binomio de Newton. Y acá vamos a ver, alguien levantó la mano. Solamente mencionar, ¿verdad? Y que este tema Ajá. de combinatoria, de binomio de Newton y todo eso, se ha venido a implementar hasta hoy con el nuevo programa SMATE, porque antes no se miraba. En lo personal, yo estos temas los vi hasta en la universidad. Y la verdad es bastante complicado y los licenciados le dicen a uno, es que ya tuvo que haberlo visto, esto es sencillo, esto así, pero cuando el estudiante, o sea, al menos nosotros, ¿verdad? No tuvimos, o sea, no lo vimos en aquel entonces, se nos hace bastante complicado y más esto del binomio de Newton, porque va como mezclado con las demostraciones y los docentes están acostumbrados, siento yo, la mayoría, que creo yo que por eso es que nos cuestan estas materias como cálculo, geometría, porque ellos este tipo de demostraciones se las pasan por alto, o sea, mejor evitan los temas, ¿verdad? Entonces, el programa de ahora, el mate, viene bastante avanzadito porque ya le muestra a los estudiantes demostraciones y es algo bastante bueno, ¿verdad? Pero sí tenemos ese reto nosotros de prepararnos bastante porque sí hay bastantes cosas que incluso yo me cuestan todavía. Y de hecho, vaya, temas como el binomio de Newton o triángulo de Pascal, como lo vimos ya previamente, es correcto. Recuerden que siempre hay nuevas actualizaciones, así como los programas SMATE, que claro, ya amplía un poco a tratar de mezclar o de incorporar el área demostrativa. Años atrás, pues probablemente, hasta donde tengo recuerdos, sí se enseñaba el triángulo de Pascal, el binomio de Newton, pero de forma general. Así lo traían los programas matemáticos. Recordemos que cuando ya hablamos de una, en este caso, demostración matemática, se incluye en los nuevos programas, al menos del área básica, tercer ciclo bachillerato, dada la necesidad precisamente. Ahora bien, vamos a ver entonces, y viene la inquietud, ¿cómo explicarían ustedes la siguiente identidad combinatoria? Veamos, 2 a la n es igual a toda esa suma de combinaciones. N combinado 0 más n combinado 1 más n combinado 2 más n combinado a la n menos 2 más n combinado n igual a 2n. Aquí es donde hablamos de las identidades combinatorias, que de repente muy poco conocemos, por A o B razón. Entonces, partimos, claro, de utilizar el binomio de Newton y dándole los valores numéricos. X igual a 1, Y1. Entonces ya esto me da un parámetro de que si N es igual a 1 y Y es igual a 1, ¿quién es el valor entonces que está multiplicando acá? Veamos, de acuerdo a lo que yo ya coloqué y lo que conozco de la fórmula del binomio de Newton en la lámina anterior, entonces lo sustituyo en la respectiva fórmula del binomio de Newton elevado de la sumatoria de los valores de x más y elevado a la n. Y solo sustituyo precisamente en los valores x y y, tomando los valores de x1 y y1. Y variando, claro, los valores n, como ustedes pueden ver ahí. El x1 y y1 se mantiene reflejado a lo largo de todo el combinatorio de Newton, del binomio de Newton. ¿Cómo entonces logro definir 2 a la n?
Solo veamos la situación acá. ¿Qué es lo que estoy generando? N combinado 0, N combinado 1, N combinado 2, hasta N combinado N. ¿Qué pasa entonces con estos productos? Si 1 al cuadrado y cualquier número o cualquier valor numérico 1 elevado a un elemento n, ¿cuánto va a seguir siendo? Va a seguir siendo siempre 1. 1 a la 5 sigue siendo 1. 1 a la 6 sigue siendo 1. 1 a la 10 sigue siendo 1. Por ello, ¿qué me resulta? A partir de cada uno de estos productos, me resulta lo que yo ya tengo inicialmente como 2 a la n. El 2 a la n, ¿de dónde surge? De sumar precisamente 1 más 1. Y acá está una breve demostración en dos sencillos pasos, llamémosle sencillos, aplicando el que esta fórmula que tenemos acá, donde x y y es igual a 1, que son los valores numéricos que x y y están tomando. Un segundo caso, determinar el coeficiente de x cuadrado y a la sexta en el desarrollo del binomio x más 3y al cubo elevado a la cuarta. Entonces ahora ya sube la complejidad y viene la inquietud. Ahora, como docente, ¿cómo lo voy a explicar ante mis estudiantes? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Esas son las inquietudes que empiezan nuevamente a surgir porque ya la complejidad entre la primera identidad y la segunda ya cambia radicalmente. Entonces, de entrada, n es igual a 4. ¿Por qué es igual a 4? Porque es esto quien me lo dice. ¿Sí? Esto es quien me dice que n es igual a 4. Y si n es igual a 4, ¿cuánto es el valor que está tomando R? Es interesante esto, porque es la primera pregunta o primera inquietud que nos debemos hacer. ¿Cuánto está tomando R? Entonces, partiendo de siempre el binomio de Newton, tenemos que n combinado R multiplicado por x a la n menos R por y a la R. ¿Y qué logramos con esto? Logramos lo siguiente. 4 combinado R por x a la 4 menos R por 3y al cubo elevado a la R. Porque es el valor que está tomando y. Recuerden que en un binomio lo que tengo es valores x y los valores y acá. Y continuamos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Veamos, x elevado a la 4 menos r por y al cubo elevado a la r, ¿qué es lo que nos resulta? Nos resulta un x cuadrado y a la 6. ¿De dónde surge esto? ¿O a qué me lleva esto? ¿Qué valores son los que estoy tomando estrictamente acá? Estoy tomando el producto de x por y. Estos valores que están acá. Estos son los que yo estoy resaltando primero, para llegar a una solución coherente. Porque lo que me interesa es, en particular, encontrar una solución para R. ¿Y de dónde surge esta igualdad? Surge a partir de los elementos o exponentes de Y. ¿Cuál es la potencia de Y? Es igual a 3R. ¿Cuál es la potencia de Y al otro lado de la igualdad? Es igual a 6. Entonces, por simple inspección, yo sé que esto me va a generar un R igual a 2. Pues ya conozco, n es igual a 4, R es igual a 2. Cuando ya he logrado descifrar eso, entonces ya lo puedo aplicar directamente a mi fórmula. 4 combinado 2, y ahora sí ya conozco mi valor de R por x a la 4 menos 2 por 3y al cubo elevado a la 2. Y puedo continuar.
4 combinado 2, acá reduzco o hago la diferencia de los exponentes. Y luego acá el exponente, aquí no lo logramos ver, pero acá lo tenemos elevado al cuadrado. Lo distribuimos en ambos elementos del paréntesis. Nos quedaría 3 al cuadrado y y al cubo por 2 sería y a la sexta. Y acá básicamente ya casi estoy llegando a una solución. ¿Sí? ¿Cuánto era 4 combinado 2 según el triángulo de Pascal? Por aquí lo tengo todavía abierto ese problema, ¿verdad? 4 combinado 2 era igual a 6. De ahí surge ese 6. El 3 al cuadrado, ¿cuánto me da? Es 9 por x al cuadrado por y a la sexta. 9 por 6 es 54. Entonces, notemos la diferencia entre cómo se explicó ahorita en un paso a paso, en una presentación, y cómo expliqué previamente un problema de combinatoria de triángulo de Pascal utilizando la pizarra virtual. ¿Ahorre tiempo? Sí. ¿Garantizo que el estudiante ha comprendido el tema o ha comprendido el desarrollo del problema? Esas son las preguntas que nos debemos de hacer también al momento de resolver un problema. El coeficiente de x cuadrado y sexta en el desarrollo del binomio es 54. Eso es lo que me pedía, el coeficiente, el valor numérico. Y acá he encontrado ya el valor numérico que acompaña a x cuadrado y a la 6. Regresamos acá entonces y lanzo nuevamente la pregunta. Vamos a ver a quién seleccionamos hoy. Vamos a ver de los que están presentes. Vaya, vamos con ahora. Vamos a regresar nuevamente con Luis. Luis, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿cómo resolvimos un problema de combinatoria manualmente utilizando una pizarra virtual? ¿Cómo resolvimos este problema de binomio de Newton o de una identidad de combinatoria resuelto mediante un paso a paso en una presentación? ¿Qué opción es más viable bajo tu punto de vista? En mi punto de vista, licenciado, es de resolverla mediante la pizarra. Siento que ayuda a profundizar más sobre qué pasos ha tomado y se llega a una explicación más profunda. Entonces, para que los estudiantes logren comprender mejor. Muy bien, gracias Luis. José, ¿qué opinión tenés en tu caso, José? Perdón, licenciado, ¿me repite la pregunta? Vaya, de acuerdo a los dos procedimientos que hemos visto, un proceso manual para resolver el problema de combinatoria y un triángulo de Pascal, y un problema explicativo paso a paso en una presentación. ¿Qué método es más viable bajo tu punto de vista al momento de resolver el problema? De mi parte apoyo la resolución paso a paso, porque, bueno, sus ventajas lleva que si un paso no queda claro, pues se nota se puede ir llevando ahí en el momento que se resuelve. Y en cambio, si lleva uno la presentación y esto, aunque vaya explicando, de esto salió de tal parte y todo, pero a veces yo veo mejor la forma de paso a paso. Tiene apagado el micrófono, licenciado. Sí, perdón, ahí. Vaya, justamente este fue el que desarrollamos paso a paso. Entonces, cada uno tiene una propia perspectiva. Algunos apoyan este procedimiento o esta forma de explicar precisamente el apoyo mediante una herramienta virtual al momento de resolver un problema matemático. Pero también va a ir inmerso e importante, sin dejar de lado, como le he venido diciendo, ¿verdad? La forma en cómo yo logré explicarle al estudiante el problema y cómo logremos también
que éste lo ponga en práctica y que sea fluido, no solo que aprenda, sino la fluidez en el estudiante. Muy bien, entonces vamos a regresar acá a la presentación nuevamente para continuar con otros puntos importantes acá. Bien, entonces, soluciones distintas para problemas distintos. Sin embargo, las conclusiones vienen siendo: ¿cuál es el método más viable en la resolución de problemas? Pasamos entonces, ya les tengo nuevamente compartida la pantalla, creo que ya la logran ver nuevamente, la presentación. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a ver, Esteban, adelante. Sí, licenciado, fíjese que, bueno, vámonos al hecho de que en ocasiones en algunas materias se nos pide que se resuelvan ejercicios de matemática y lo expliquemos en un video, como que estamos dando una clase. Yo en lo personal, cuando he utilizado algún tipo de herramienta como, por decirlo así, Canva o algo por el estilo, para explicar un ejercicio de matemática, por decirlo así, siento un poco bastante dinámico, pero un poco tedioso porque se tarda más en tiempo uno ir ambientando todo el ejercicio para al final terminar dando la presentación. En cambio, como el compañero Luis lo menciona, utilizando, por ejemplo, una pizarra virtual donde uno va escribiendo y borra y va explicando a la vez de una sola vez, ahí el paso a paso, considero yo que es más rápido y menos complicado para uno al momento de enfrentar esa situación de enseñar el ejercicio en el paso a paso, las fórmulas, enseñar las fórmulas, explicar la teoría y llegar hasta la resolución del problema, donde se entienda de forma, ya sea en el razonamiento, y para qué no pasar bien en la vida, pues prácticamente sí, utilizando para mí una pizarra virtual donde se va explicando el paso a paso. Es correcto, creo que la mayoría apoya precisamente el uso de la pizarra virtual como la herramienta principal en la resolución de problemas en el área matemática. Vamos entonces y veamos este último caso antes de continuar con los elementos teóricos acerca de una resolución de problemas. Veamos un ejercicio de este tipo donde de entrada n es 32, r es 7, porque ya me lo da. Bueno, más bien tenemos que calcular más bien el valor de r. La dinámica es similar. Y como decía Esteban, ¿qué es lo complejo cuando yo explico mediante una diapositiva? La conformación de la misma, la ambientación de ella, las pausas requeridas al momento de un problema. Y vaya, fijémonos, solo démonos cuenta de algo. Como decía Esteban, en Canva lo ha realizado bastante complejo por la ambientación que se da. Programas, y ustedes lo conocen muy bien, editores de texto matemático como LaTeX, facilitan precisamente ese trabajo en la enseñanza de la matemática. Porque con un comando que en el programa LaTeX coloquemos, que es el famoso comando pleca invertida pause, con ese ya le dimos la ambientación a cada línea de mi problema para ir explicando un paso a paso. Me ahorro tiempo en la edición de la presentación y la visualización del mismo es bastante distinta y es bastante más ordenada en aspectos matemáticos. Eso para que tengamos una idea de las herramientas que podríamos tener disponibles cuando vamos a aplicar el paso a paso en una exposición, por ejemplo. Ahora, vamos a este caso en particular. Tenemos la situación de que x a la r es igual a x a la 7, nos dice. ¿Y qué parto o qué concluyo con esto? Sencillamente que el valor de r es 7.
Eso sí solamente me pide calcular el elemento o valor de R. Entonces, hay múltiples situaciones con respecto a cómo debo de explicar el problema matemático para lograr el aprendizaje adecuado en el grupo de estudiantes que están bajo mi responsabilidad. Entonces, en los procesos de aprendizaje y toma de los contenidos matemáticos cuyo valor no deben en absoluto dejar a un lado como campo de operaciones privilegiado para la tarea. Aquí se nos cruzó un poco los textos, las disculpas por eso. Debe de hacerse con formas de pensamiento eficaces. Debemos desarrollar en el estudiante el pensamiento lógico matemático, que el alumno manipule los objetos matemáticos, que active su propia capacidad mental, que ejercite su creatividad, que reflexione sobre su proceso de pensamiento, que a ser posible haga transferencias a estas actividades hacia otros aspectos, ¿verdad? De tu trabajo mental. La confianza, sobre todo, que es un aspecto fundamental que hay que impregnar en el estudiante en el área matemática, que se divierta realizando la matemática, que nos quitemos, y lo hemos mencionado antes, ese temor de decir la matemática es difícil. Si impregnamos eso, vamos a haber logrado el objetivo principal de nosotros como docentes del área matemática en nuestro trabajo en particular, porque vamos a estar llevando a cabo los diferentes procesos para que el estudiante llegue a este punto, que adquiera la confianza y que se divierta con su propia actividad mental en el área matemática. Además, que se prepare para otras ciencias o para otros problemas de la ciencia y posiblemente de su vida cotidiana. Porque, como le hemos venido mencionando también, es importante hacerle ver al estudiante la aplicación de la matemática en la vida cotidiana. Hacerle ver su importancia, el valor que ésta tiene. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de enseñanzas? Y yo creo que ustedes ya las mencionaron. Esteban hacía muy bien la diferencia entre cómo el método explicativo mediante el apoyo de una presentación es muy distinto al apoyo mediante una pizarra virtual. Y ya nos mencionó algunas de las ventajas y desventajas que tiene preparar ambos tipos de explicaciones. Ahora, ¿por qué hay que esforzarse para conseguir estos objetivos? Es decir, ¿por qué nos tenemos que esforzar para impregnar todos estos puntos que ya mencionamos en la lámina anterior en el estudiante? ¿Por qué nos tenemos que esforzar? ¿Será por un deber, por una obligación? ¿Qué piensan ustedes? Dejo la pregunta abierta. Vamos a regresar con Glenda nuevamente. Glenda, ¿por qué crees que hay que esforzarse para conseguir los objetivos del área matemática en impregnar en el estudiante la importancia de la matemática? Vamos a ver, pasémosle la pregunta a Catherine. ¿Por qué hay que esforzarse para que el estudiante vea la importancia de la matemática? Bueno, desde mi punto de vista, para que no vea como la matemática compleja o abstracta, sino que vea la utilidad que tiene en la vida cotidiana. Muy bien. Muy bien. Habiendo reflexionado entonces sobre estas preguntas, vamos a lo siguiente. ¿Cómo enseñamos matemática? Bueno, eso suponiendo ahorita que ¿quiénes están ahorita en el área de matemática enseñando la asignatura matemática en sus trabajos? No sé si alguno esté en su área en la que le corresponde.
de los que ya laboran en el área docente? ¿Ninguno está en el área de la matemática? Yoli, ¿cuál fue la pregunta? Perdón. La pregunta es, vamos a ver, ¿cómo enseñas matemática? En tu caso, parte personal, vas a explicar un tema, por ejemplo, mañana. ¿Cómo enseñas ese tema de matemática? Usualmente como lo que se busca es continuar la línea de SMART, ¿verdad? Que presenta un ejercicio y después se pone a los estudiantes a reflexionar en él. Sin embargo, a veces lo que hago es hacer un planteamiento teórico, ¿verdad? Definir primero conceptos que se van a utilizar, así y dar una breve introducción teórica sobre cómo resolver un paso a paso a seguir ya de manera en el algoritmo, en la resolución del ejercicio. Y usualmente paso a explicar un ejercicio, a hacer la comparación entre la teoría inicial y cómo se cumple en el ejercicio. Y después de 2, 3 ejercicios que se han explicado, bueno, que he explicado, usualmente trato de que se trabajen las actividades del libro, ¿verdad? Porque son 2 horas seguidas y que lo trabajen de manera colaborativa en equipos, así ellos pueden preguntarme a mí cosas que no entienden o entre ellos mismos se preguntan y se corrigen, ¿verdad? Y hasta el momento me funciona, me funciona. O sea, no voy a decir que soy Montessori, ¿verdad? Pero ahí vamos. Y eso es lo importante, que también nosotros mismos dejemos por un lado muchas veces la parte negativa, es decir, porque muchas veces como docentes de repente nos podemos poner en un plan negativo, ¿no? Es que quizás el estudiante no me entiende, es que quizás yo explico mal, sino tener esa positividad para impregnarle eso mismo al estudiante al momento de enseñar matemáticas, siguiendo, y es la línea adecuada, tal cual Alexis la mencionó, ¿verdad? De la enseñanza de la matemática. Entonces, ¿cómo enseñamos? Veamos, ¿en qué consiste la novedad? No se ha enseñado siempre a resolver problemas en nuestras clases de matemáticas. Ojo, posiblemente los buenos profesores de todos los tiempos han utilizado de forma espontánea los métodos que ahora se propugnan, dice, pero lo que tradicionalmente se ha venido haciendo por una buena parte de nuestros maestros, profesores, se puede resumir en las siguientes fases. Exponer el contenido, dar ejemplos, luego ejercicios sencillos, ejercicios más complejos, problemas, enunciados de problemas, y esa es la lógica. Y viene el trabajo grupal inmerso en la resolución de problemas. La forma de presentación de un tema matemático basada en el espíritu de la resolución de problemas debería proceder más o menos del siguiente modo. Propuesta de resolución de problemas de la que surge el tema. Basada en historia, aplicaciones, modelos. Manipulación autónoma por los estudiantes. Familiarización con la situación. Elaboración de estrategias. Ensayos diversos por los estudiantes. Y herramientas elaboradas a lo largo de la historia. Esta es la secuencia de cómo deberíamos enseñar matemática. Si lo queremos llevar precisamente a la resolución de problemas como tal y no únicamente a resolver una guía de ejercicios de 10, 15 ejercicios que no es una resolución de problemas en particular. Pero como bien decía Alexis, nos apegamos a un programa. Y si el programa no me orienta, no va orientado a resolución de problemas, entonces yo debo de jugar o de enseñar de acuerdo a los lineamientos que se me dan. Sin embargo, hay una línea que se puede llevar a cabo, además de elección de estrategias, aplicación de las estrategias y resolución de problemas, una reflexión sobre el proceso, un afianzamiento formalizado, una generalización ya del tema, nuevos problemas y transferir estas ideas, estos resultados, saberlos explicar a otros. Si mi estudiante ya me comprendió, entonces él se lo va a explicar a otro.
transferir el resultado. Según el doctor Miguel, el método de enseñanza por resolución de problemas presenta algunas dificultades que no parecen aún satisfactoriamente resueltas en la mente de algunos profesores y mucho menos en la forma práctica de llevarlo a cabo. Y siempre va a haber discusión acerca de la forma de enseñanza, de resolución de problemas. Se trata de armonizar adecuadamente los dos componentes, tanto la heurística, que es la atención a los procesos de pensamiento, y los contenidos específicos del pensamiento meramente matemático. Dos cuestiones distintas: atención al proceso de pensamiento y los contenidos del pensamiento matemático. ¿Quién es el doctor Miguel? Que nos dé esa reflexión. Profesor universitario y miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Naturales de España, reconocido por sus aportes a la enseñanza de la matemática, especialmente por defender el uso de la resolución de problemas como método didáctico. ¿Y es que ese debería ser el eje principal? La resolución de problemas. Tiene libros como La matemática y su enseñanza actual, El pensamiento heurístico y la educación matemática como una visión moderna. Vamos a ver si logramos encontrar alguno de los textos que tiene el doctor Miguel para podérselos compartir, porque sí sería interesante, ¿verdad?, comprender o ver el punto de vista del doctor Miguel de Guzmán en relación a la enseñanza de la matemática desde el punto de vista de la resolución de problemas. También el conocimiento de la historia de la matemática y de la biografía de sus creadores más importantes nos hace plenamente conscientes del carácter profundamente histórico. Y es que la matemática data de la antigüedad, no es algo nuevo, simplemente ha evolucionado a lo largo de la historia, dependiendo el momento y las circunstancias sociales, también ambientales, así como de los mutuos y fuertes impactos que la cultura en general, la filosofía, la matemática, la tecnología y todas las ciencias han ejercido unas sobre otras. Entonces, la matemática evoluciona siempre en el tiempo. Surgen nuevas fórmulas, surgen nuevos problemas. Y solo veamos o notemos lo amplio que es en sí la matemática. La historia debe ser un potente auxiliar para objetivos como hacer patente la forma peculiar de aparecer las ideas matemáticas, señalar los problemas abiertos de cada época. Eso sería interesante para hacer una línea de tiempo histórica acerca de los problemas abiertos dentro de las diferentes épocas importantes de la matemática y apuntar las conexiones históricas de la matemática con otras ciencias. La matemática se conecta con todo. Recordemos que la estadística, por ejemplo, es una rama de la matemática que se incluye en la medicina, se incluye en el cálculo, en la parte de la física y en múltiples disciplinas más. Podemos ir viendo, por ejemplo, cómo el álgebra se involucra en la física, se involucra en la química. ¿Por qué? Porque como tema en particular puede ser aplicable en otras áreas, en economía. Entonces, hay múltiples conexiones de la matemática con otras ciencias. Entonces, esto era lo que teníamos para esta noche, ¿verdad?, en relación a la importancia de cómo yo enseño matemática, cómo se enseña la matemática, cuáles son los mejores métodos de la enseñanza de la matemática, tomando en cuenta la era moderna. Espero se haya logrado comprender. No sé si tienen inquietudes después de finalizado, ¿verdad?, esta parte expositiva de la tutoría de esta noche. No sé si alguien quiere comentar o agregar algo antes de dar los avisos finales. Alexis, adelante. Sí, no, pues yo creo que formas de enseñar matemática existen muchas, ¿verdad? Yo creo que lo más conveniente es que busquemos una metodología que más se adecue a nuestro estilo de enseñar y pues al estilo de aprendizaje de los estudiantes, de modo de que nosotros seamos capaces de dominar la metodología y de usarla apropiadamente
pero que los niños también se adecue a ellos, ¿verdad? Y a su forma de aprender y de comprender los conceptos de la matemática. Enseñar matemáticas representa un desafío grande, no es algo sencillo, ¿verdad? Porque es una materia que de entrada, pues, los estudiantes presentan un grado de resistencia, ¿verdad? Y se debe a muchos factores que podríamos enumerarlos y extendernos un tanto, ¿verdad? Sin embargo, pues, siempre hay una forma de que los niños puedan aprender y cuando hay voluntad, pues es posible, ¿verdad? Solo que el precio que hay que a veces pagar es un alto. No es difícil, pero sí, compañeros, es un desafío. Posible, pero, pero sí, ¿verdad? Con sus retos. Que con múltiples retos, de hecho, mencionabas también características principales como la voluntad del estudiante en querer aprender y también voluntad del docente en querer y saber enseñar de una buena manera. Entonces, la matemática tiene su complejidad, como todo en la vida. Los que estudian ciencias jurídicas no se imaginarán los libros, los grandes libros que tienen que leer, muchas veces aprender, saber aplicar. Los médicos, una de las carreras, creería yo, más difíciles. Los economistas. Toda área es compleja. Tiene su cierto grado de complejidad. Pero sí es importante que le enseñemos, ¿verdad?, al estudiante a no tenerles miedo. O sea, es difícil, porque depende mucho del ambiente, las condiciones, del momento, las circunstancias, tal como decía Alexis en su intervención, pero no es algo difícil de lograr. Difícil, no imposible. Y que lo podemos ir logrando si también nosotros nos preparamos de buena manera para la enseñanza de la matemática. Muy bien, avisos. Recuerden que el 10 de junio tenemos la entrega del trabajo de investigación. Creo que aquí hay un leve error, porque la exposición, recuerden que el 14 es el próximo sábado. Entiendo que ya no tenemos más tutorías sabatinas. De acuerdo al calendario y según ruta de aprendizaje, la exposición o defensa del trabajo de investigación va a ser en la tutoría semanal 14, es decir, el próximo jueves 12 de junio. Así que espero que ya estén bastante avanzados, ya estemos al menos dando los últimos retoques. Y también recordarles que la actividad síncrona 11-12, de acuerdo a cómo se ha configurado en la plataforma, tiene, creo que, fecha de entrega 11 de junio, miércoles 11 de junio. Así lo comentábamos con Glenda por la mañana, me consultaba sobre eso, sobre la entrega, ¿verdad? Y de acuerdo a cómo está en plataforma, está configurado para el día 11, para que lo tengan en cuenta, la entrega de la actividad síncrona 11-12. El proyecto o trabajo de investigación el 10 y la defensa el 12 durante la tutoría semanal 14. Bien, no sé si hay alguna pregunta más antes de finalizar. Muy bien, entonces de mi parte agradecerles a todos por su asistencia. Nos estaríamos escuchando nuevamente el próximo jueves en sus defensas del proyecto de investigación. Pues de mi parte es todo, desearles una feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Esteban, adelante. Licenciado, el nivel de dificultad de esa tarea de la sincrónica 11-12, he estado, en la investigación que he estado realizando así, también con los compañeros, vemos de que hay, o se puede entregar algo sencillo o algo, si nos vamos a algo bien profundo, hay demasiada información, demasiada documentación que hay que tener en mente para desarrollarlo. Se puede hacer sencillo, es decir, la indicación que he recibido es de que no van a entregar algo formal, sino algo sencillo, pero bien estructurado. Es decir, no van a profundizar mucho, porque si profundizan, créanme, no terminan en una semana.
pero sí al menos en aspectos sencillos y fundamentales. Sí, licenciado, es porque basado en eso me he fijado que, por ejemplo, hay documentos del Ministerio de Educación, tanto de, por ejemplo, los fundamentos curriculares, que hay que tener bien claro, también el currículo del servicio, el aprendizaje, que creo que hay varios que se pueden utilizar, fundamentos curriculares de la educación nacional, criterios básicos para el diseño y presentación y evaluación de instrumentos curriculares. También me encontré por ahí con el Plan Nacional de Educación 2021, donde están las metas y políticas para construir el país que queremos, así lo denominan. Y el manual de diseño de mi nueva escuela también, o sea, y así hay otros también que tendríamos que pegarle una pequeña, tener una idea por dónde va todo eso para no salirnos del punto de vista para ir diseñando ese currículo para la zona rural de este proyecto. Pero sí, como te decía, no van a profundizar tanto, es decir, aunque se han dado 2 semanas y que la actividad sincrónica se ha fusionado la 11 con la 12, pero no es que van a entregar algo complejo, algo extremadamente grande, sino algo sencillo nada más. Esa fue la indicación recibida, ¿verdad? Porque me decía, hablaba con el coordinador y me decía, sería demasiado pedirles que entreguen todo, que entreguen algo grande. Entonces, lo vamos a quedar a un nivel básico, sí lo vamos a realizar, pero bien detalladito, como te lo mencionaba, porque sí, de donde buscar hay bastante donde poder encontrar, pero sí a nivel básico. De esa manera bueno, sería lo más esencial. Confiado. Excelente. Y gracias, pase buenas noches. Bueno, gracias. Buenas noches, Liz. Bueno, buenas noches.